Estamos en la página 134 en el 1.5, redondeo de números decimales hasta la centésima. Hoy vamos a redondear hasta la centésima. Recuerda, número 1, escribe el signo menor, mayor o igual en cada casilla según corresponda. Entonces esto recordemos que ya lo explicamos y lo mencionamos, y acá tenemos que comparar la primera cantidad con la segunda para saber si es mayor o menor. En este caso sabemos que es mayor. Ubicamos porque 4.029 es mayor que 4.021. Entonces comparamos la primera cantidad con la segunda. Comparamos acá y vamos de izquierda a derecha. Entonces acá es mayor. En el literal B, veamos, va a ser también mayor. 7.5 es mayor que 7.49. Tenemos acá en literal C, nos va a quedar que 3.15 es mayor que 2.15. Tenemos en el número 2, aproxima los siguientes números a las décimas, es lo que hemos explicado. 6.34 nos queda igual a 6.3. Aquí estamos aproximando a las décimas. Tenemos acá a quien queremos aproximar, al 3, está ubicado en la décima, pero a quien tiene la pareja 4, entonces no le ayuda para poder sumarle 1, queda igual 7.3. Vamos al literal B, 2.45, lo queremos aproximar acá a las décimas. ¿A quién vamos a aproximar a las décimas? Al 4, porque está ubicado en la posición de la décima. Entonces, ¿a quién tiene la par el 4? Al 5. Entonces el 5 sí le ayuda para aproximar al 4. Y aproximar es como darle 1, sumarle 1, para que ese 4 se convierta en 5. Y por eso nos queda 2.5. Y el 8.97 nos queda a 9. Porque aquí sumamos como 1 para aproximar. Y luego como le suma 1 al 8 y nos queda 9. Entonces es importante leer el comprende. Los pasos para redondear números decimales son: primero, elegir la posición a la que se quiere redondear, si es a las décimas o a la centésima. Número 2, identificar el número a la derecha de la posición escogida. Y número 3, si dicho número es mayor o igual que 5, se suma 1 al número de la posición a redondear, y si es menor que 5, se queda igual. Entonces estamos en el resuelve, y en el resuelve dice: aproxima los siguientes números a la centésima. Estos ejercicios son para practicar. Estamos en la página 136 en el 2.1, suma de números decimales hasta las décimas sin llevar. Recuerda, escribe en el recuadro de la tenaza derecha la aproximación del número a la centésima, y en la tenaza izquierda la aproximación a las décimas. Es importante leer lo que nos están pidiendo, y nos dice que vamos a escribir en el recuadro, aquí están los recuadros de las tenazas, de la tenaza derecha, la aproximación del número a la centésima. Aquí vamos a aproximar a la centésima, y en la tenaza izquierda vamos a aproximar a las décimas. ¿A quién vamos a aproximar? A 5.621. Veamos cómo nos va a quedar. Ahí hemos aproximado. En el lado izquierdo nos dice que vamos a aproximar a las décimas, y en el lado derecho vamos a aproximar a las centésimas. Entonces acá tenemos que nos queda, si aproximamos acá a las décimas, ¿a quién tenemos que aproximar? Al 6. Pero ¿a quién tenemos a la par del 6? Al 2. Entonces el 2 es menor que 5. No le ayuda para sumarle 1 al 6. Por eso queda igual 5.6. Veamos acá. 5.62 nos queda. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo que hay que aproximar a la centésima. ¿Y quién está en la posición de la centésima? Es el 2, y el 2 a quien tiene a la par al 1, entonces 1 es menor que 5, por lo tanto no le ayuda para aumentar 1 al 2, entonces no se aproxima, por eso queda 5.62. Vamos al literal B, veamos entonces qué sucede. Ahí
tenemos que aproximar a las décimas. Entonces, ¿a quién tenemos en la posición de las décimas? Al 7. ¿Y quién tenemos a la par de 7? Es 5. Cuando tenemos 5 o mayor que 5, sí nos ayuda para aproximar. Entonces sí aproximamos, y el 5 como que le diera 1 al 7, como que le sumáramos 1 al 7 y se convierte en 8. Por eso nos da 0.8. Veamos en la otra tenaza qué nos queda. Ahí nos da 0.76. ¿Y qué sucede? Porque vamos a aproximar a la centésima. ¿Quién está en la posición de las centésimas? El 5. ¿Y quién tiene a la par el 5? Es 9. Entonces es un número mayor que 5. Por lo tanto, el 9 le da 1 al 5 para poderlo aproximar, y ese 1 que se le da se le suma. Por eso queda, este 5 se convierte en 6. Por eso nos queda 0.76. Igual para el literal C. Nos va a quedar 2.6 y 2.56. Y en el comprende es necesario leerlo, porque eso nos va a ayudar a resolver los siguientes ejercicios que nos están dando. Entonces tenemos ahí en el resuelve, encuentra el camino que debe seguir el conejo para hallar su zanahoria. Él solo debe pasar por las casillas que contengan las respuestas de la siguiente suma. Entonces acá tenemos estas sumas y debemos resolverlas, tenemos que realizarlas para saber el resultado y saber dónde se debe mover el conejo. Entonces acá en la tabla de valores ubico en el literal A 2.3 más 1.1, 2.3 más 1.1, trazo la línea y sumo. Recordemos que siempre comenzamos a sumar esta columna que tenemos acá, la primera columna. Entonces voy a sumar 3 más 1, 4, y 2 más 1, 3. Luego voy a realizar la otra suma para luego ver el recorrido que va a tener el conejo. Literal B, voy a sumar 7.4 más 0.1, esto me da 4 más 1, 5, 7. Luego voy a sumar literal C, 0.6 más 4.2, 0.6 más 4.2, trazo la línea y sumo 6 más 2, 8, y 0 más 4, 4. Literal D, sumo 0.1 más 0.1, 1 más 1 es 2, y 0 más 0 es 0, 0.2. Literal E, sumo 3.1 más 2.2, sumo 1 más 2, 3, y 3 más 2, 5. Literal F, 6.5 más 0.3. Hago la suma, 5 más 3, 8, y 6 más 0, 6. Y continúo sumando en el literal G, 4.3 más 2.6. Trazo la línea y sumo, 3 más 6 es 9, y 4 más 2 es 6, 6.9. Luego literal H, 4.7 más 3.1, sumo 7 más 1, 8, 4 más 3, 7. Literal I, 1.4 más 8.2, sumo 4 más 2, 6, y 1 más 8, 9. Ya tengo los resultados de la suma, y ahora voy a hacer el recorrido que debe tener el conejo, y veo que va a 3.4, que en la primera suma dio 3.4, en la segunda suma dio 7.5, voy a ir a 7.5, en la tercera suma de literal C dio 4.8, voy a ir al 4.8. Luego el conejo debe pasar a la suma que dio 0.2, entonces voy al 0.2. Luego el conejo debe ir al resultado que dio la suma 5.3, que fue de literal E. Me voy al 5.3. Luego el conejo debe ir al literal F, que dio 6.8, el resultado de esa suma, y voy al 6.8. Luego voy a ir al resultado que dio 6.9, y estoy acá en 6.9. Luego el conejo debe ir al resultado de la suma que dio 7.8, y llego aquí 7.8, para luego el conejo llegar al resultado de la suma que dio 9.6, y ahí tenemos el recorrido del conejo. Estamos en la página 137 en el 2.2. Suma números decimales hasta las décimas llevando. Recuerda, aproxima los decimales a las décimas y luego efectúa la suma. Y ahí tenemos la aproximación
tenemos acá que debemos aproximar 4.56. Entonces, acá, ¿cómo nos va a quedar? Ya aproximado 4.6. ¿Por qué? Porque estamos aproximando aquí a la décima y en las décimas está el 5. En esa posición de las décimas está el 5. ¿Quién tiene a la par el 5? El 6. Como es mayor, entonces le sirve para aproximar, le da como 1, lo suma y ya no va a ser 5, sino que va a ser 6. Por eso queda 4.6. Aproximemos acá 0.24. ¿Cómo nos va a quedar? 0.24, si aproximamos nos queda 0.2. No hemos podido hacer aproximación. ¿Por qué? Porque queremos aproximar al 2, pero no lo podemos aproximar porque a la par del 2 está el 4 y el 4 es menor que 5, entonces no puede darle 1 para sumar, entonces siempre queda 0.2. Ya hechas las aproximaciones, vamos a realizar la suma. 4.6 más 0.2 nos queda 6 más 2, 8 y 4 más 0, 0. Entonces nos da 4.8. Comprende entonces que al sumar las décimas se debe recordar que si se completan 10 décimas se forma una unidad. Las unidades que se forman se llevan a la columna de las unidades. Si al sumar no hay décimas, no se escribe 0 ni punto decimal. Entonces estamos acá en el resuelve. Sandra fue al mercado y compró los siguientes productos. Encuentra cuántas libras de cada producto compró. Tenemos en el literal A, el producto es frijoles. Y aquí dice que compró 23.5 libras y también compró 6.5 libras. ¿Qué hacemos? En este espacio vamos a realizar la suma. Vamos a sumar 23.5 más 6.5. Luego trazo la línea y sumo 5 más 5, 10, llevo una. 3 más 6, 9 y una que llevo 10 y luego llevo una. 2 más 1 que llevo 3. Observe, he colocado en la tabla de valores las cantidades que me están dando. 23.5 más 6.5, sumo 5 más 5, 10, escribo 0, llevo una. 3 más 6, 9 y una que llevaba 10, escribo 0, llevo una que llevo más 2 es 3. Me dio entonces 30.0. Entonces esa respuesta debo escribirla acá en el rectángulo y nos da 30 libras. Debemos entonces resolver las siguientes operaciones y ubicarlas tal como se muestra el ejemplo. El resto de ejercicios es para practicarlos en casa siguiendo este ejemplo que he desarrollado. Muchas gracias por su atención.